Lucas se miraba en el espejo, ajustándose la corbata con una sonrisa que no podía ocultar su ambición. Se había convertido en un maestro de la seducción y en el arte de ganar confianza. Y su próxima obra maestra era nada menos que Dolores, una viuda millonaria sin hijos, que vivía en una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad. En su mente, el plan estaba claro: conquistar su corazón, ganar su confianza y, en el momento perfecto, quedarse con toda su fortuna. Dolores, aunque en apariencia frágil, había vivido más de lo que cualquiera imaginaría. A sus 78 años, conocía bien el dolor de la pérdida y la soledad, pero también había aprendido a ser cautelosa. Aunque Lucas parecía encantador y atento, ella notaba algo en su mirada que despertaba sospechas. Sin embargo, en lugar de rechazarlo, decidió observarlo de cerca, sin que él lo supiera. Lucas ignoraba que Dolores ya había visto el tipo de persona que era, pero mantenía su sonrisa. Durante los primeros meses, Lucas fue la compañía perfecta. Cenas elegantes, paseos y largos diálogos sobre la vida parecían fortalecer su conexión. Para él, cada gesto era parte de un plan bien orquestado. Sabía exactamente cómo hablar y qué decir para que Dolores confiara cada vez más en él. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a sentir una pequeña punzada de afecto, algo que no estaba en su plan. Dolores, con su intuición aguda, notó el cambio en Lucas. Con cada visita, con cada momento compartido, parecía que algo en él empezaba a suavizarse. Aún así, ella no dejó que eso la distrajera. Sabía que debía esperar el momento adecuado para actuar, aunque eso significara seguir fingiendo una confianza total en él. La vida le había enseñado a ser paciente y sabía que, en algún punto, Lucas mostraría sus verdaderas intenciones. Lucas empezó a sentir que el éxito estaba cerca. Dolores se mostraba cada vez más afectuosa y abierta, compartiendo detalles íntimos de su vida y pasado. Al fin había comenzado a confiar en él. Con cada gesto y palabra calculados, Lucas cultivaba su cercanía con ella. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a tambalearse. Su corazón, que había endurecido para llevar a cabo su plan, empezaba a traicionarlo. Un día, durante una cena en el jardín de la mansión, Dolores mencionó casualmente su testamento. Lucas ocultó su emoción detrás de una sonrisa y prestó atención. Ella habló sobre cómo deseaba que su fortuna se utilizara para apoyar causas que le importaban, y cómo soñaba con dejar un legado. Lucas pensó que, con el tiempo, lograría convencerla de dejarle todo a él, pero Dolores ya tenía un plan. Mientras Lucas se embriagaba con la visión de heredar toda la fortuna, Dolores mantenía sus verdaderas intenciones bien guardadas. Aunque disfrutaba de su compañía, había decidido dar una lección a este joven ambicioso. Sabía que él se acercaba a ella por su dinero, pero también veía algo en su interior que merecía ser rescatado. Para ella, Lucas era más que un oportunista. Era alguien que podía aprender una lección importante sobre la vida y el verdadero valor de las cosas. La noche que Dolores le propuso un viaje a su hacienda familiar, Lucas aceptó sin dudar. En su mente, eso significaba un paso más hacia la herencia. Pero Dolores planeaba usar ese viaje para poner a prueba su lealtad y ver si, en el fondo, había algo bueno en él. Ambos partieron al día siguiente, cada uno con expectativas diferentes de lo que encontrarían en aquel lugar apartado. En la hacienda, Dolores se mostró aún más cercana y afectuosa. Lucas interpretó esto como una señal de su creciente afecto y no dudó en intensificar su encanto. Sin embargo, Dolores comenzó a contarle historias de su vida, de los sacrificios que había hecho y de las personas que habían sido importantes para ella. Cada historia tocaba un punto sensible en Lucas, que poco a poco empezaba a ver a Dolores no como una simple fuente de riqueza, sino como una mujer con una vida llena de experiencias. Una tarde, mientras paseaban por los jardines, Dolores le entregó un sobre y le pidió que lo guardara. «No lo abras todavía», le dijo, «espera hasta que yo te lo diga».
Lucas aceptó, pero su curiosidad era intensa. ¿Sería este sobre parte de su herencia? Aún así, decidió no abrirlo, recordando que debía ser paciente si quería conseguir su objetivo. Pero el sobre se convirtió en una tentación constante para él, que no dejaba de imaginar lo que podía contener. Esa noche, mientras ambos compartían una última copa de vino, Dolores le dijo: «Lucas, he llegado a confiar en ti. Mañana te diré algo muy importante sobre mi testamento». Lucas intentó mantener la compostura, pero su mente ya imaginaba el futuro que estaba a punto de obtener. Durmió poco, esperando el día siguiente con ansias, creyendo que su momento finalmente había llegado. Sin embargo, al amanecer, Lucas encontró una nota de Dolores en la mesa de desayuno: «Te espero en el jardín al mediodía. Prepárate para recibir algo que te cambiará para siempre». Intrigado y emocionado, Lucas sintió que su plan finalmente estaba dando frutos. Pero, en el fondo, una ligera inquietud comenzó a crecer, una sensación que no podía ignorar. Al mediodía, Lucas se dirigió al jardín donde Dolores lo esperaba, sentada bajo un árbol frondoso. Ella le pidió que se sentara a su lado y, tras un silencio reflexivo, le entregó el sobre que él había guardado. «Ahora puedes abrirlo», le dijo con una sonrisa enigmática. Lucas, con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una carta manuscrita. Las primeras palabras lo dejaron helado: «Lucas, si estás leyendo esto, significa que confío en ti». La carta continuaba describiendo cómo Dolores había percibido sus verdaderas intenciones desde el principio, pero también cómo había visto en él la posibilidad de redención. Lucas sintió una mezcla de vergüenza y culpa al darse cuenta de que ella sabía todo sobre sus planes. Dolores lo miró a los ojos y le dijo: «Tienes dos opciones, Lucas. Puedes seguir buscando riqueza y terminar solo, o puedes aprender el valor de la honestidad y el amor genuino». En ese momento, Lucas comprendió la profundidad de la trampa que él mismo había creado. Dolores no lo había confrontado ni humillado, sino que lo había puesto frente a su propia conciencia. Sin poder contenerse, Lucas comenzó a llorar. Las palabras de Dolores eran como un espejo que reflejaba sus peores defectos, pero también una oportunidad de cambiar. Dolores le tomó la mano y le dijo suavemente: «Todos merecemos una segunda oportunidad, si realmente la queremos». Lucas, conmovido, comprendió que la verdadera herencia que ella le ofrecía era mucho más valiosa que cualquier fortuna. Sin embargo, no sabía si sería capaz de cambiar ni de merecer ese perdón. Lucas, con la carta de Dolores todavía en sus manos, sentía como si todo su mundo se derrumbara. Por primera vez en su vida, no estaba seguro de quién era ni de lo que quería. Dolores no solo había visto a través de sus mentiras, sino que había optado por ofrecerle algo aún más profundo, una posibilidad de redimirse. Esa noche, no durmió, cada palabra de la carta resonaba en su mente, desnudando sus intenciones y mostrándole un camino que jamás había considerado. A la mañana siguiente, Dolores lo recibió con una sonrisa amable en el jardín. Hablaron sin prisas, y ella compartió su visión de la vida, el valor de la bondad, la humildad y la compasión. Lucas, quien antes veía estas palabras como pura retórica, comenzó a sentir su poder. Cada confesión suya era recibida sin reproches, y en lugar de reprobarlo, Dolores lo alentaba a comprender el origen de su ambición desmedida. Aquel hombre ambicioso estaba empezando a ver que su vida tenía otras opciones. Durante los días que pasaron juntos en la hacienda, Dolores le fue mostrando a Lucas lo que realmente significa vivir. Entre charlas y silencios compartidos, comenzó a ver en él no solo un joven con ansias de poder, sino alguien con la capacidad de transformarse. «Hay algo más grande que el dinero», Lucas le dijo una tarde. «Es el legado que dejas en las personas». Por primera vez, esas palabras dejaron de ser un concepto abstracto para él, se convirtieron en una nueva verdad que resonaba profundamente en su alma. Cuando llegó el momento de partir, Dolores le hizo una propuesta que nunca habría imaginado.
le pidió que trabajara en su fundación, un proyecto personal que apoyaba a personas necesitadas y les ofrecía oportunidades de vida. Lucas aceptó conmovido y, en su despedida, prometió dar lo mejor de sí en este nuevo camino. Mientras se alejaba de la hacienda, su corazón estaba lleno de esperanza y gratitud, dispuesto a honrar el amor y la fe que Dolores había depositado en él. Lucas volvió a la ciudad con una determinación renovada. Comenzar a trabajar en la fundación de Dolores fue un reto en muchos sentidos. Nunca había imaginado cuánto podría aprender de las historias de vida de otros. Al principio, le costaba empatizar, pero cada día lo ayudaba a descubrir un poco más de su humanidad. Los jóvenes con los que trabajaba le recordaban la importancia de luchar por algo que va más allá de uno mismo. En su primer mes, Lucas se dio cuenta de lo poco que conocía sobre el verdadero significado del esfuerzo. Organizar eventos, escuchar a las personas y ver sus luchas cotidianas le enseñaron el poder de la empatía y el sacrificio. Cada historia era un espejo que reflejaba partes de él mismo que aún no había conocido. Con cada día, la superficialidad que antes definía su vida comenzó a desvanecerse, y su propósito en la fundación crecía. Un día, mientras ayudaba en un evento benéfico, Lucas escuchó a un joven hablar sobre cómo la fundación había cambiado su vida. El muchacho, con lágrimas en los ojos, le agradeció por ser parte de su oportunidad de salir adelante. Esas palabras tocaron algo profundo en Lucas. No solo se sintió útil, sino que por primera vez en su vida experimentó la gratitud y la satisfacción genuina. Dolores le había regalado un propósito, algo que el dinero jamás podría comprar. Meses después, Lucas ya no era el mismo hombre. La fundación se convirtió en su hogar, y su vida adquirió un nuevo sentido. Ahora, él mismo buscaba maneras de hacer crecer el legado de Dolores. Su cambio era evidente para todos los que lo rodeaban, y, con cada logro, su corazón sentía que, finalmente, estaba cumpliendo con el propósito para el cual Dolores lo había preparado. Un día, mientras Lucas revisaba documentos de la fundación, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Dolores, quien lo invitaba a una reunión importante. Intrigado, Lucas acudió a la cita sin imaginar lo que le esperaba. El abogado, con una expresión solemne, le entregó un sobre, en cuyo interior había una carta de Dolores. Con un nudo en la garganta, Lucas comenzó a leer. En la carta, Dolores le expresaba su orgullo por el camino que había tomado. Sabía que en tu corazón había bondad, escribió. Ahora, estoy segura de que harás grandes cosas. Pero lo que más sorprendió a Lucas fue el anuncio que vino después. Dolores le había dejado una gran parte de su herencia, no para él directamente, sino como un fondo que él administraría para ayudar a expandir la fundación. Dolores confiaba en que él sabría cómo usar esa fortuna para cambiar vidas. Lucas sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba conmovido por la fe que Dolores había depositado en él. Por otro, entendía la responsabilidad que conllevaba esta nueva misión. Sabía que tenía que estar a la altura de esa confianza, y prometió en silencio honrar cada centavo que ella había dejado bajo su cuidado. Lo que alguna vez fue solo una ambición egoísta se había convertido en su propósito de vida. A partir de ese día, Lucas dedicó su vida por completo a la fundación. Su gratitud hacia Dolores era infinita, y sabía que, aunque ella ya no estaba presente, su legado vivía a través de cada vida que él ayudaba a transformar. La herencia no era una cuestión de dinero, sino de amor y dedicación, y Lucas estaba decidido a mantener viva esa promesa. Lucas convirtió la fundación en una de las organizaciones más reconocidas de la ciudad. Su trabajo y dedicación eran evidentes para todos, y muchos empezaron a verlo como un ejemplo de redención y generosidad. Cada proyecto que impulsaba era un tributo a Dolores, quien había sido el catalizador de su transformación. Lucas comprendía que su vida tenía ahora un propósito más grande, y no había día en que no agradeciera por la oportunidad de haberla conocido. En una ceremonia anual de la fundación, Lucas dio un discurso conmovedor en honor a Dolores. Habló sobre cómo ella había cambiado su vida, enseñándole que el verdadero éxito no se medía en riqueza, sino en el impacto que uno dejaba en los demás. Entre el público, muchos derramaron lágrimas,
conmovidos por su historia de cambio y por la nobleza de Dolores. Él, por su parte, sentía que cada palabra era una promesa cumplida a quien había sido su salvadora. La fundación seguía creciendo, y con ella, la influencia de Lucas. Cada día, nuevas personas llegaban en busca de ayuda y esperanza, y él se aseguraba de que nadie se fuera sin una mano amiga. Su vida, antes vacía y superficial, ahora estaba llena de propósito. A través de su trabajo, sentía que mantenía viva la esencia de Dolores, cuya bondad y sabiduría eran ahora su guía. En cada sonrisa de gratitud y en cada logro de aquellos a quienes ayudaba, Lucas veía el legado de Dolores. Su vida ya no giraba en torno a él mismo, sino en torno a todos aquellos que confiaban en él para una segunda oportunidad. La redención que había buscado, la encontró en el servicio, y con cada paso, sabía que Dolores estaría orgullosa de él. Un día, mientras Lucas caminaba por el jardín de la fundación, recordó las palabras de Dolores sobre el verdadero legado. La vida le había dado una segunda oportunidad, y cada día estaba decidido a aprovecharla al máximo. Su historia con Dolores era conocida por todos en la fundación, y muchos veían en él un ejemplo de redención. Aquellos que llegaban perdidos encontraban en Lucas una esperanza y una guía. A medida que pasaban los años, la fundación continuó creciendo, llegando a más y más personas. La visión de Dolores se había convertido en su misión de vida. Lucas, ahora un hombre transformado, había dejado atrás su ambición ciega y superficial. Sabía que el mejor homenaje que podía hacerle a Dolores era continuar ayudando a quienes más lo necesitaban. Su vida, antes centrada en el poder y la riqueza, era ahora una vida de servicio y amor. Con cada nuevo logro, Lucas sentía que su deuda con Dolores se saldaba poco a poco. Ella le había mostrado el camino hacia la verdadera felicidad, y su corazón estaba lleno de gratitud. En cada joven que encontraba una segunda oportunidad, en cada familia que salía adelante, Lucas veía a Dolores, la mujer que había creído en él cuando ni él mismo creía. Lucas sabía que aún tenía mucho por hacer, pero también sabía que nunca estaría solo en este camino. Dolores había sembrado una semilla en su corazón, una semilla que ahora daba frutos en la vida de muchos. Y así, con cada paso, él continuaba su misión, honrando a la mujer que le había mostrado el verdadero significado de vivir. Lucas se sentía finalmente completo. La ceremonia del aniversario de la fundación había sido un hito en su viaje de transformación. Con una mirada serena, se levantó frente a un público emocionado y agradecido, y comenzó a hablar. Hoy, veo claramente lo que Dolores me enseñó, dijo, con la voz cargada de emoción. El mayor legado no es lo que ella me dejó materialmente, sino el ejemplo de generosidad y amor que me mostró. Cada uno de ustedes aquí representa la verdadera herencia que ella construyó, algo que no se puede comprar. Mientras hablaba, recuerdos de los primeros días en la fundación invadieron su mente. Ese joven con intenciones egoístas y sus propios intereses, que había comenzado todo, ahora se veía en el centro de algo mucho más grande que él mismo. Y, por primera vez, comprendió completamente lo que Dolores quería decir: el dinero podía acabar, las posesiones se desvanecerían, pero lo que ella realmente quería dejar era la transformación de las personas. Al final del discurso, varios jóvenes que habían sido ayudados por la fundación se acercaron para expresar su gratitud. Ahora adultos, tenían en sus ojos el brillo de quienes habían recibido una segunda oportunidad, una oportunidad que, sin la fundación y sin Lucas, no habrían tenido. Él se sintió profundamente conmovido al darse cuenta de que el verdadero cambio había ocurrido en ellos. Aquellos que un día fueron ayudados ahora estaban devolviendo, continuando el legado de Dolores. Lucas se apartó por un momento, con el corazón lleno de gratitud y paz. Comprendió que el verdadero tesoro que había heredado de Dolores era la capacidad de tocar las vidas de los demás de manera genuina. Ya no necesitaba la fortuna material que ella le había dejado, porque había encontrado algo mucho más valioso: el propósito de vida. La fundación seguiría creciendo, pero lo más importante era que el amor, la generosidad y la transformación de vida seguirían vivos por generaciones, porque ese era el verdadero legado de Dolores. Lucas sabía que, sin importar lo que el futuro le deparara,
siempre tendría un propósito claro: continuar la obra de amor que ella había iniciado. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más historias emocionantes como esta. Tu suscripción marca la diferencia y nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias. Nos vemos en la próxima.